Para sustanciar el punto número 14, tiene el uso de la palabra el diputado Guillermo César Calderón León, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, con motivo de del 64º aniversario de la Organización de las Naciones Unidas. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros diputados. A nombre del Grupo Parlamentario del Revolucionario Institucional, queremos realizar un amplio reconocimiento a una organización que se ha encargado de velar por la seguridad, por la paz y la armonía de la comunidad internacional. Con motivo del 64 aniversario de la creación de la Organización de las Naciones Unidas, manifestamos lo siguiente. En 1795, el filósofo alemán Immanuel Kant acuñó un concepto tan pretencioso como encantador, denominado la paz perpetua. Esta, afirmó el profesor, será una federación de estados independientes, en la que cada uno de los países que la integren deberá ofrecer las garantías de un Estado de Derecho y sustentarse en una constitución republicana, es decir, tiene que garantizar la libertad de sus ciudadanos, asegurar la legalidad, que consiste en la observación de todo respecto a una norma, y defender la igualdad de sus integrantes. Sobre el principio de que el estado de naturaleza humana es la guerra y no la paz, pues la disminución de hostilidades no es garantía de fraternidad. 150 años después de que lo ideara aquel pensador germano, y tras 2 conflagraciones mundiales que arrojaron millones de muertos, la comunidad de naciones dio origen a la Organización de Naciones Unidas. El pasado 24 de octubre del año en curso, se celebró en el mundo entero el 64 aniversario de la entrada en vigor de la Carta de las Naciones Unidas. Toda vez que la Sociedad de las Naciones había fracasado en su intento por evitar una Segunda Guerra Mundial, los actores políticos internacionales se fijaron el propósito de establecer un nuevo orden mundial a partir de un sistema de seguridad colectivo más eficaz que el de dicha Sociedad de las Naciones. Este propósito fue recogido en la denominada Carta del Atlántico, aprobada en el encuentro de Churchill y Roosevelt en agosto de 1941. Las primeras luces de la organización internacional que ahora recordamos se dieron en la Declaración de las Naciones Unidas, aprobada en la ciudad de Washington el 1 de enero de 1942, en la que los participantes, siguiendo un proyecto elaborado por la Secretaría de Estado norteamericana, se comprometieron a elaborar un sistema de paz y de seguridad para la posguerra. Esta aspiración se confirmó en la Conferencia de Teherán del año 1943. En el año de 1945 se celebró la Conferencia de San Francisco, donde se aprobó la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, que fue firmada por los representantes de más de 50 países, entre ellos, por supuesto, nuestro país, los Estados Unidos mexicanos. La Carta estableció, en su artículo 1, los propósitos de las Naciones Unidas, a saber, mantener la paz y la seguridad internacional, fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el principio de igualdad de derechos y la libre determinación de los pueblos, la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin distinción por motivos de raza, sexo, idioma y religión, y servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar estos propósitos. Desde ese entonces, no ha habido declaración de guerra entre 2 estados genuinamente democráticos en el mundo, lo que indica, por un lado, que Kant tenía razón, y por el otro, que la misión principal de la Organización de las Naciones Unidas se ha cumplido. Por supuesto, enfrenta constantes y renovados desafíos. Si la paz y la prosperidad de las naciones tienen como requisito la instauración, la consolidación de la democracia, elevar la calidad de esta forma de organización política es, a 64 años, el reto de la Organización de las Naciones Unidas. Inspirado por el pensamiento de Gandhi, los Estados partes de la Organización de las Naciones Unidas reconocemos que no existe camino para la paz, sino que la paz es el camino.
ruta que conduce a la estabilidad, el crecimiento y el desarrollo de los pueblos y, por tanto, a la satisfacción, a la confianza y la felicidad de las personas. En justo reconocimiento del pueblo del Estado de México, a la labor desempeñada por la Organización de las Naciones Unidas a lo largo de sus 64 años de trabajo, me permito sugerir a esta 57ª legislatura del Estado Libre y Soberano de México, por conducto de su presidente, elabore, suscriba y remita, cuidando todas las formas, protocolos y procedimientos, al señor Ban Ki-moon, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, el beneplácito del pueblo del Estado de México por el 64 aniversario de la organización que dignamente preside, y exhortarlo para que no se agote el esfuerzo de mantener vigentes los propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. La responsabilidad de los gobernantes de todo el mundo está en esta misión compartida, es enorme. En el Estado de México, los diputados locales del PRI hacemos nuestra parte. Muchísimas gracias.